Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 4 minutos, damos inicio al capítulo del día de hoy, 25 de agosto, del programa Sin Restricciones, el programa de la política, la contingencia, el debate de la radiohoy.cl. Como es usual, me acompaña mi amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludamos a nuestros amigos auditores. Ya le aprovechaba de comentar que tenemos muchos temas interesantes hoy día y un natalicio y también al final vamos a hablar de un asesinato, un piolet asesino. Eso nomás te voy a dejar. Buenas, Jorge. Y estamos, bueno, con nuestra amiga Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenas tardes. Te dejo para el final, pero en realidad debería ser No, anunciada está primero. bien. ¿Cómo Igualdad de estás? género. Estamos por igual. Sí, Bien pues acá estamos por con orden frío hoy día. alfabético. Primero la A y después la Z. Vamos por orden Así de me edad salvaba de también, las ¿eh? tareas. Así me salvaba de las tareas. ¿Ah, sí? Cuando partía al revés, eso sí, ahí sonaba. Claro, cuando decía, vamos a innovar. Primero, Zúñiga, la pared. Partimos por atrás. Ahí sonaba, ahí venía el uno. ¿Cómo estás, Lili? ¿Bien? Muy bien, gracias. Que bueno, hoy es día frío aquí en Santiago, ¿no? Hay que Está partió una mañana lloviendo. muy Sí, agradable. Yo estuve Sí, está tomando lloviendo. solcito mientras trabajaba en mi terraza y ahora está lloviendo. Lo que ustedes escucharon es la voz de nuestro radio controlador, don Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Yo quiero agregar que con lo que decían del colegio, en mi caso eran la nota más baja hasta la más alta. Yo siempre salía de los primeros. qué mate. Qué Como, llorón, qué claro, llorón. yo ya sabía ya para qué estaba con cosas. Bueno, yo prefiero que aquí ni hablemos de notas más bajas, notas más altas, porque claramente salgo perdiendo. Así que mejor pasemos esa hoja, no nos Sí, pongamos a recordar ya tiempos de pasé esa colegio. pesadilla, yo ya. Hablemos de notas musicales mejor, ¿eh? También Claro, me iba. Claro, O, y o en el tampoco caso yo de nunca he Lili, tenido buen notas oído. periodísticas, ¿no es cierto? notas, claro, Claro, esas hay un notas mejor. fin de notas, Notas en el refrigerador también, para mate. claro. Oye, bueno, ya, vamos en materia, chiquillos, para que aprovechemos el tiempo que se nos pasa Bien. volando en realidad. Es tan agradable la conversación que se produce que se nos pasa volando. Primero, antes que todo, le damos la bienvenida a nuestros auditores. Miguel, ¿tú me puedes recordar, por favor, el número del WhatsApp al cual pueden escribir? Sí, por supuesto, el más 569-8728-9606. Lo vamos a repetir, el más 569-8728-9606. Ok, ya saben entonces, estimados auditoras y estimados auditores, ustedes pueden escribir a ese WhatsApp para opinar, para preguntar, para proponer algún tema, o también pueden hacerlo al más 569-9236-4127. Repito, más 569-9236-4127. Ha sido una semana de noticias. Apartamos con que Vidal nos sigue en el Barcelona, por ejemplo, perdió Garín. Messi se va, Son parece. noticias. Quiere irse. Messi se quiere ir. La U está juntando plata, no para el estadio, para traerse a Messi. Yo estoy dispuesto a dar mi 10%, sí, por traer a Messi. Con lo que el recaude Messi van a hacer el Oiga, estadio. permiso, don Luis Oye, Miguel, parece que un me año equivoqué de programa, permiso, ¿eh? Sí, es muy eso y poco, deportes de la Me nada. retiro. mucha Claro, frivolidad. me retiro, usted sabe que Indignado, ¿no? No, fuera, fuera que del decir, hay cacho y el mucho que dominó, hablar. no Pero domino otro también de deporte. la noticia que hemos estado tan. Se emocionó don Luis Miguel con tanto deporte, ¿eh? Oye, pero hemos estado tanto tiempo, ya por lo menos volvió el tenis, está volviendo el fútbol, Bayern Múnich campeón de la Champions, en fin, hay muchas cosas que comentar para hoy deportes, como dijo Jorge, no nos equivocamos de programa. Pero en lo que se refiere a la contingencia, partamos brevemente con lo internacional, ya a la nominación de John Biden por el Partido Demócrata. Ayer fue confirmada la nominación de Donald Trump por el republicano, eran evidentes ambas nominaciones. Son chorolos gringos, ¿ah? O sea, después de todo lo que dice, sí, acepto la nominación, cuando realmente está todo más cocinado. Oye, hablemos, no sé si esto me estoy saliendo de pauta, chiquillos, ¿ah? Pero se me Parece. ocurrió recién. ¿Qué saben ustedes? A ver si comentamos algo nomás de Sí. Biden y de Donald Trump. ¿Saben algo? Yo tengo algo que aportar. Biden tiene un historial, se presentó a la precandidatura demócrata cuando estaba saliendo Reagan y salió elegido George Bush, padre.
y perdió con Murakis, Jorge, a lo mejor tú me puedes ayudar, uno medio griego que había en aquella época, y lo pillaron en unas mentiras del tipo Piñera. El tipo dijo que había estudiado Derecho en la Universidad de Syracuse, dicen los yanquis, y que había salido entre los, no sé, como en el primer cuarto, primer tercio de los egresados. Se descubrió que había salido entre 186 en el número 177. Y también se le descubrió, claro, digo Piñera, ¿se acuerdan cuando Piñera dijo que era profesor de Harvard? Claro. Eso lo dijo en la primera campaña, creo. Bueno, y también se descubrió que él había, en esa época, copiado, pero así descaradamente, discursos de un político inglés, o sea, frases que usaba el político inglés en su discurso, él estaba usando los suyos, frases también de Kennedy, no de John Kennedy, sino que de Robert Kennedy. No, ¿cuál fue el que murió, Jorge? ¿O Lili, el que era secretario era ministro? Bobby. Robert Kennedy. Robert Kennedy, el fiscal. Robert Kennedy había copiado también frases de él e incluso había copiado frases de canciones. Pero no hay problema, o sea, uno puede hacer un discurso, puede hacer una nota diciendo, bueno, como dijo tal persona o como dice este otro, ¿no es cierto? Haciendo la referencia. Claro. Mientras no copie frases que se dicen acá en Chile, todo bien. Ah, claro. La cuestión es que Biden no es tan blanca paloma. Tiene otro elemento también que lo hacen sobresalir, por ejemplo, que superó una tartamudez muy aguda, muy severa que tenía él en su juventud. La superó y ustedes todos pueden ver cómo lo hizo. De hecho, el último día cuando fue nominado, se le acerca un niño, el papá de un niño tartamudo se lo presenta, y el niño tartamudea evidentemente, y él se le acerca muy cariñosamente y le dice que no se preocupe, que él sabe que es un chico smart, es un chico listo, un chico inteligente, que lo va a superar como él lo superó, y le pide el teléfono. Uno de los asistentes toma el teléfono y después el chico sale en su campaña final, en un video final, hablando, tartamudeando evidentemente. También ha sufrido pérdidas familiares. Biden, siendo vicepresidente de Barack Obama, no sé si siendo vicepresidente o antes de eso, fallece su hijo mayor, también de un tumor cerebral, entiendo. Entonces, bueno, la vida es drama y comedia. El tipo no es de los chicos muy limpios, pero también tiene un historial que lo hace bastante interesante su vivencia. Y puede ser, si sale elegido, puede ser, creo, Jorge, Lili, digan, no sé si saben el dato, pero creo que podría ser el presidente más anciano de la historia. Tiene 77, 78 años. O sea, sí. El tipo cuando salga de su primer mandato, que él ha dicho que va a gobernar solamente un mandato. Cuando termine su primer mandato va a tener 82 años. Datos interesantes que están ahí. Y por el lado de Donald Trump basa su campaña diciendo, o sea, delante lo dijo Miguel que no copió en frases de Chile, pero claramente copió. Él es el límite, esa es la división entre el sueño americano y terminar siendo Venezuela. Así se está vendiendo Donald Trump. Seguro que no era Saturday Night Live, ¿no? Seguro que no era eso. No, viejo, te juro que es cierto. Sí, también lo escuché. Increíble. Simpático. ¿Qué querés que te diga? Simpático, ¿no? Bueno, pero hace el muro y ya no hay Venezuela. Queda la división ahí. Oye, sí, ya, lo del muro, eso sí que fue simpático. Lo vi a la pasada, no me acuerdo el nombre de la persona que Trump dejó encargado por lo del muro, pero ahora lo pillaron que había desfalcado. Toda la plata para el muro la desfalcó. Muy de hombre de negocio. Exacto, claro. Es que se dio cuenta que realmente ya los latinos son buenos consumidores, pues, sobre todo los que vienen de México. Oye, pero fuera de broma, tú mencionaste lo de Biden. ¿Sabes qué es lo mejor de Biden para mí? Para mi gusto. Dale. La vicepresidenta que eligió, Kamala, ¿cierto? ¿No es cierto? Por la historia de ella, claro, por la historia de ella, la escuché también, y por la jugada, si usted no jugaba, maestra, porque tú lo dijiste, Biden sabe que va a ser presidente solo un periodo, porque ya va a terminar de octogenario, ya, en estos 4 años, ya, pero para la siguiente campaña,
le dejó toda la puerta abierta, ¿no es cierto? Todo el camino armado a su vicepresidenta, Kamala. A lo mejor ella va a ser la primera presidenta de Estados Unidos, quién sabe. Y la apuesta que me Hay gustó de los otro demócratas, dato, Jorge, lamento dígame, la dígame. interrupción, pero si Luis Miguel dice que sería el primer presidente con la edad más avanzada, Ya. si él sale, no solamente sería eso, sino sería la primera afroamericana vicepresidenta. No, Claro. claro. O sea, no solo mujer, sino que también, claro. ¿Ah? Y después Pero- podría ser, como dice Jorge, la primera presidenta. Interesante lo que dice el George. Exacto. Así que, y lo que me gustó en la convención demócrata es la apuesta a la historia de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país que se ha forjado a través de los siglos, ¿no es cierto?, con la llegada ya del Mayflower primero, de los esclavos africanos, ya en el siglo XIX llegaron oleadas de latinos, de italianos, griegos, judíos, alemanes, mira, si la lista es larga. Irlandeses Entonces, también. irlandeses, etcétera, ¿ya? Y me gustó ese reconocimiento y esa apelación. Claro, los demócratas saben que ahí está el voto con el que pueden ganar, pues, porque no creo que ningún inmigrante o descendiente de inmigrante o hijo de inmigrante vaya a votar por Donald Trump. ¿Te fijas? Oye, pero Curiosamente- en la elección anterior, Ha pasado, sí. Los Sí, cubanos sí pasa. Sí, votaron, gran parte de ellos votaron por Donald Trump. claro. O sea, Ojo, ojo con Ujú. ese tema, porque uno de los estados, tú sabes que los gringos tienen estadísticas para todo, ¿no es cierto? sí, Entonces el otro día yo vi un infograma donde te dice cuáles son los estados tradicionalmente demócratas versus los estados tradicionalmente republicanos, que republicanos, por qué son claro. importantes, porque son, acuérdate que eligen ellos colegios electorales. Exacto, eligen Sí. electores. Entonces hay estados que son más pesados que otros. Y Mm. dentro de los estados que van y vienen está el estado de la Florida, que el estado de la Florida ha sido decisivo cuando quedó fuera Al Gore, por ejemplo. Sí, claro. Ha sido decisivo también en las elecciones pasadas, cuando fue elegido Donald Trump, por lo que tú estás diciendo, Lili, porque los cubanos se fueron favorablemente con su voto, se lo dieron, esos colegios electorales se lo dieron a la candidatura de Donald Trump en desmedro de Hillary Clinton. El Claro. problema se produce es que ya son, si no me equivoco, serían cuando perdió Al Gore y también ahora cuando pierde Hillary Clinton, en ambas situaciones los votos individuales eligen un, un candidato, en este caso a Al Gore y a Hillary Clinton, pero sin embargo la suma de los colegios electorales le da la mayoría a sus adversarios. Exacto. Entonces Sí. tienen presidentes minoritarios. Y eso se viene dando ya, como te digo, en forma seguida. No se dio durante el periodo de Barack Obama, pero en las dos elecciones de Obama, pero sí en la anterior y en la siguiente. Entonces, esa mención que ustedes estaban haciendo, yo tampoco me confiaría mucho en que los inmigrantes no voten por Donald Trump. Probablemente, como dice Jorge, el grueso de ellos votaría por Biden, pero hay un grupo importante, incluso hasta mexicanos, que han votado por los republicanos. Y bueno, está por verse. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis. ¿Sabe quién Kingo, debe gracias tenerlo por- claro? ¿Sabe, Luis Miguel, quién debe tener claro estas elecciones norteamericanas? Ya voy. Putin. Preguntémosle a Ah, los no. rusos, Él sabe a antes los que hackers todos. rusos. Claro, Él ellos sabe ya antes que tienen todos. la vacuna, tienen la bomba más grande, Claro, tienen el más que rápido, prueba, y ellos deben saber quién va a ganar aquí. Los El- hackers el que- rusos deben saber ya. el que prueba Yo vacunas pensé con que los familiares. Claro. Yo pensé que usted me iba a decir, Jorge, a una persona con apellido Claro que anda, no apellido Claro, ya yo me equivoqué, de apellido Crespo el que anda dando vueltas por ahí. Oye, pero Ya. en estos días, en estos 7 días, Dígame. y por eso vendamos ya en lo que sí hablamos, en Volvamos estos a 7 Chile. días hemos tenido diversos sucesos que han ido ocurriendo. Por ejemplo, vamos a conversar ahora de lo que está sucediendo en Carabineros, justamente por el que se hizo público y dieron de baja a un teniente coronel que estaría siendo procesado por el delito del ataque a Fabiola Campillay, ¿no es cierto? El disparo a Fabiola Campillay. También vamos a conversar sobre el plebiscito, ya están quedando muy pocas semanas, 60 y tantos días están quedando para el plebiscito de octubre, y como que las aguas están tomando un cauce natural, pero quiero partir que conversemos sobre los camioneros. Hay no sé si fue la semana pasada, chiquillos, o la anterior, que hablamos de la semejanza con el año 72, 73, a esta hora se improvisa y un paro de los camioneros y qué sé yo, y la amenaza de desabastecimiento.
Y bueno, los carabineros están amenazando con entrar en un paro nacional a contar del día jueves a las 24 horas, es decir, las 0 horas del día viernes, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Exacto. es Cuente, correcto. conversemos, le paso la palabra. Partamos partamos al revés ahora, en desorden alfabético, por la Z. Me saqué el 1. Ah, no. Claro. Sí, tal cual. Bueno, no Los estudié. camioneros. Me saqué el 1. No, bueno, El 1 lamentablemente es mío llegaron. solamente. ¿Ah? El 1 es mío solamente. Yo soy el más porro acá. No te lo quito entonces. Oye, sí, pues volvamos al punto. Efectivamente, los camioneros se pusieron demasiado complejos en esta semana. Bueno, obviamente a raíz del caso de esta pequeña 9 años en Coyipulli, que se confirmó que había sido una bala. Ellos dicen que es la gota que rebasó el vaso y apareció el señor Sergio Pérez diciendo que el jueves a las 12 de la noche va a ser el día final, el plazo final que se le pone al gobierno para que se respondan a los 13 proyectos que están en el Congreso y si no existe una aprobación de esos 13 proyectos, habría un paro nacional, dicen ellos. Estamos hablando de una parte de los camioneros, que son solamente el señor Sur. de... ¿Perdón? Fedesur es parte ¿cierto? de... Sí, es parte de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de la CNTC. La Fedesur es parte de esta... Y, Dime una cosita, Lili, perdona que te interrumpa. ¿Quién es Sergio Pérez? Sergio Pérez es el presidente de la CNTC. Perfecto. Y el señor Villagrán es uno de es presidente de la FEDESUR. Y fue el que sale con esta frase emblemática diciendo que no se va a transportar ni un kilo de arroz, ni remedios, ni nada hasta que exista una respuesta. Que es lo lamentable, porque lo único que escuchamos en estas cuñas son solo amenazas. Y no es ninguna, y ellos abiertamente han dicho, el señor Villagrán dijo, no tenemos ganas de dialogar con el gobierno, nosotros queremos respuesta. Y para eso el señor Pérez puso este plazo del día jueves a las 12 de la noche como ultimátum. Así que claramente el escenario se complicó mucho más para el gobierno. El señor Pérez, yo no lo he visto muy activo en esto. Hace poco rato leí unas declaraciones de un diputado de la zona, de la Araucanía, el señor Mellado de RN, que increpaba al ministro del Interior diciendo, ya, pues acelere una mesa de acuerdo, porque necesitamos ya una respuesta, que estamos, honestamente, yo creo que ellos piensan lo mismo, estamos esperando hasta estas 12 de la noche el día jueves para ver qué va a pasar, porque efectivamente es una amenaza no menor. Alguien dijo por ahí, creo que el señor Araya, que ha sido el que le ha bajado la intensidad a este tema. Juan Araya. Juan Araya, que es el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Él dijo que no estaba con intenciones de, o sea, que no le parece el vocabulario, la forma que han tenido de expresarse y que él apela al diálogo y que no está de acuerdo con esta manifestación. Y él decía que efectivamente amenazar con que no se iba a trasladar ni un kilo de arroz era terrorismo, lo que ellos mismos quieren combatir con este paro de ya no más en la zona. Eso es terrorismo en definitiva y lo han planteado distintos parlamentarios de todas las áreas, porque obviamente estamos en una situación especial, estamos viviendo la pandemia, una situación como esta evidentemente traería mucho más problemas de los que ya estamos sorteando en el país. Correcto. Jorge. Fíjate que yo escuchaba a Lili y mientras la escuchaba estaba pensando lo siguiente. ¿Ya? Contémosle un poquito a la gente. La situación que estamos viviendo ahora, según mi opinión, ya es el desgobierno en el que se encuentra. O sea, tenemos un presidente débil, tenemos un gabinete débil, ya. Fíjate que estoy leyendo aquí las declaraciones. Dice aquí los camioneros exigen que el Congreso tramite con urgencia 13 leyes que están descansando hoy día en el Senado. ¿Ya? Y dice, y también los camioneros llamaron a otras personas y grupos intermedios a sumarse a la iniciativa por el fin de la delincuencia y restablecimiento del Estado de Derecho. Mira, al leer eso, ¿qué es lo primero que pensé?
Estado de Derecho. ¿Quién tiene que mantener el Estado de Derecho? El gobierno, ¿no es cierto? Mantener el orden, la paz, la seguridad, garantizar eso. ¿Ya? Los camioneros sienten que eso no está siendo garantizado, ¿ya? Y no solo le ponen ultimátum al gobierno, sino que lo que es más grave, ya llaman a otros grupos intermedios, ya entiéndase otros sindicatos, ¿no es cierto? Otros gremios, etcétera, ya a sumarse a esta iniciativa. O sea, en el fondo, no hay gobierno, no hay presidente, no hay ministro del Interior, porque los camioneros están llamando a los grupos intermedios, ya a tomar, ¿no es cierto? O mejor dicho, a restablecer, como dicen ellos, el Estado de Derecho. Yo quería aportar lo siguiente, para que a la gente le quede más claro. ¿Cuáles son estas 13 leyes? No las tengo todas, pero en resumen sería la siguiente. Ya, modernización de Carabineros de Chile, gran tema, ya, también lo tenemos ahí para comentarlo. Modernización de la Policía de Investigaciones, la que por algo está haciendo su pega, ¿no es cierto? Por lo menos sigue investigando. Modernización del sistema de inteligencia, no cabe la menor duda de que eso no hay inteligencia, tal vez en las Fuerzas Armadas, pero acá en Carabineros, investigaciones de Chile no hay. ¿Ya? Técnicas especiales relacionadas con las conductas terroristas. ¿Ya? Fortalecer la fiscalización y persecución de delitos de robo y hurto de madera, infraestructura crítica y la ley Juan Barrios, que ya comentamos tiempo atrás, de acerca de este camionero que murió. ¿Por qué esta situación? Uno dice es por la niñita que fue herida a bala en Coyipulli. Pero recordemos que la niñita que fue herida a bala a Coyipulli simplemente ha sido el detonante, el gatillante de algo que venía de antes. Ya recordemos que 2 semanas atrás comentamos del ultimátum de los camioneros. Ya comentamos que estaban divididos. Ya sin embargo, para mí lo más grave ya es que aquí aparecen personeros tanto de la política como de gobierno apoyando esta movilización de camioneros. ¿Ya? ¿Y a quién me refiero? A Jacqueline Van Rieselberg, que le encuentra toda la razón a los camioneros. Ya dice ella acá, ya no me parece bien que se ocupe la coacción, la amenaza me imagino, pero entiendo la razón en la que están. Les queman los camiones, los sacan a balazos, les disparan a una niña. ¿Te fijas? El mismo vocero de gobierno, Belolio, ya dice que esta movilización no es contra el gobierno, sino contra la violencia. Entonces Luis Miguel da la sensación como que evidentemente el gobierno no gobierna, ¿ya? No tiene la autoridad ni el poder para imponerse, ¿ya? Para mantener el orden, para garantizar eso, ¿te fijas? Y al mismo tiempo pareciera querer colgarse de este movimiento de camioneros para sí coaccionar ahora al gobierno, al Congreso, para que apruebe en tiempo récord, 24 horas, 48 horas, ya esta serie de leyes, estas 13 leyes, para evitar el paro el jueves. ¿Te fijas? Yo creo que hay un aprovechamiento ya tanto de Jacqueline Van Rieselberg, no voy a hablar de la UDI, voy a hablar de ella, ¿no? ¿Ya? Y del mismo gobierno, ya que en su debilidad, ya no ve, en vez de oponerse al movimiento, lo apoya y de esa manera presiona al Congreso. Aquí el conflicto entonces es el Ejecutivo con el Legislativo, no tengo la menor duda. Yo creo que por lo que tú estás diciendo, esas 13, o sea, totalmente inviable que se llegue a un acuerdo que pueda evitar el paro, sí que se sigue pidiendo las 13 leyes, porque ya de las 3 primeras que tú dijiste, una modernización de la ley de Carabineros, una modernización en investigación y una modernización también del sistema de inteligencia, es algo que se viene hablando de hace años y no se han puesto de acuerdo, mucho menos se van a poner de acuerdo en menos de 24 horas. Yo tengo varios puntos desabastecer. ¿En medio de una pandemia? ¿Es oportuno hacerlo? Yo creo que ahí se están equivocando rotundamente los carabineros. Lo otro, ese tono, esa actitud que tiene, ese es como un chantaje, ¿cachai? Es como ponerse ahí muy bien, tiene un poco de lag. ¿Qué es Sí, lag? se te escucha tartamudeando, Sí, eso, como eso Biden. mismo. Estás hablando como John Biden. Claro. Ah, Eso es lag. Claro. lo voy Se a te pegan los lo voy a platinos, superar. diría mi abuelito. Lo superaré. No, bueno, aquí te Ahora voy a sí. decir, soy el cliente de la VTR. Oye, bueno, lo otro, el tono y la actitud, me molesta el tono que tiene ellos, un tono así medio chantajista, así, medio extorsionador, ¿cachai? O sea, si no me das esto, yo hago lo otro. Y es muy, tú hablabas antes de los inmigrantes italianos, Jorge, me acuerdo de los padrinos, me acuerdo de la mafia portuaria, los camioneros, ¿cachai? Que manejan la cuestión a su nivel. El Parlamento tiene mucho que decir.
¿Se van a dejar extorsionar, se van a dejar presionar por los camioneros o van a reaccionar como corresponde? Porque ayer, no sé cuál de todos estos nombres que dio la Lili, ya me confundo, no sé si fue Villagrán o Tanto fue Pérez. presidente. Claro, o sea, son una cantidad de grupos, una media confederación. Parece que es como los sindicatos de 8 personas. Eh, yo no sé cuál de ellos dijo y encaró al Parlamento. ¿Ah? Para eso tenemos unos políticos súper bien pagados, dijo. Tienen que hacer la Ese es pega. Villagrán. Villagrán fue el viejito chico, el más combativo. Es Sí. súper- Tú, Jorge, hablaste del gobierno. Yo creo que el gobierno, y lo estábamos hablando antes de salir al aire, creo que el gobierno ha tenido una actitud, estamos de acuerdo, que ha sido pasiva, pero yo creo que intencionadamente pasiva. Creo que la actitud del gobierno la hace pública la Jacqueline Van Rieselberg. Ella hace voz de lo que hace el gobierno. Creo que el gobierno, lo han dicho, no sé, fue a través de un intendente que Toma un poquito de agua. las políticas que hay en el Parlamento. Ahí sí. Se nos quedó pegado, don Luis Miguel. Ahora sí, ahora te despegaste. Te voy a pedir un favor, repítelo lo último. Están separando de que no es una crítica al gobierno, no es paro contra el gobierno. Les digo que este paro no es este paro, el gobierno no se hace cargo de que es contra ellos. Entonces, hay que ver si el gobierno realmente está contra este movimiento, porque si está, y aquí dejo la palabra, podría perfectamente hacer lo que dijimos la semana pasada. Recordamos la semana pasada que hizo el gobierno de Lagos contra los autobuseros. Les aplicó la ley de seguridad interior del Estado. Les paso la palabra. Mira, yo insisto en mi punto. Este es un gobierno tan débil, ¿ya? Con un presidente que, mira, el otro día leí un artículo acerca de eso, que hablaba de la desinstitucionalización, o sea, la institucionalidad chilena está siendo desbarrancada, ya desarticulada por este gobierno, pero no porque lo estén haciendo de manera consciente, sino porque derechamente no están gobernando. Ya, tú dices que por qué no le aplicamos a los camioneros, ¿no es cierto?, todo el peso de la ley ante la amenaza, ¿no es cierto?, que están realizando contra el gobierno y contra todo, y contra el país en general. ¿Ya? Y es porque en el fondo el mismo gobierno tiene simpatías ante esto. El ministro del Interior no se ha pronunciado. Fíjate que quien sale dando ahora los comentarios y avisos es la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselberg, ¿ya? Que en el fondo se ve súper cómoda ella desde el cambio de gabinete. En realidad pareciera que ella está pauteando ya al presidente y a sus ministros. ¿Te fijas? Ella la verdad era vocera de gobierno en estos minutos, Jacqueline Van Rieselberg. ¿Te fijas? Porque a la larga vemos que no se están tomando las medidas necesarias. ¿Ya? Yo entiendo el malestar de los camioneros, ¿ya? Pero también, ya que estamos hablando de Estado de Derecho, ya no es el modo. Tal vez Juan Araya, ¿no es cierto?, el otro dirigente camionero, se ha dado cuenta de que este tono, en vez de ayudar al movimiento de los camioneros, ya genera malestar, resistencia, resquemores, porque no hace recordar tiempos pasados, ¿ya? Y en vez de tener el apoyo ciudadano, los camioneros aparecen simplemente como un gremio que el que grita más fuerte o el que bloquea las calles obtiene lo que quiere. Básicamente. Vamos eso. con Acuérdate Lili lo para del irnos a la pausa. Jorge, Oye, vamos con Lili. Para ir a la buen pausa. punto lo que decían ustedes. Ustedes escucharon o leyeron al ministro de Agricultura que dijo lo mismo. Tienen el legítimo derecho a manifestarse pacíficamente. O sea, es claro que más allá del apellido de la manifestación, él está dando la venia a los camioneros. O sea, va muy en la línea de la presidenta de la UDI, tal como decías tú. Y efectivamente, obvio que está haciendo la vocera del gobierno si la muñeca maneja así al ministro Pérez, pues así que no creo que sea muy difícil. Y eso fue un comentario. Y la intendente de la Araucanía también dijo lo mismo, que los camioneros, o sea, se puso como en defensa del gobierno, dijo que esto no era contra el gobierno, sino que contra las leyes que no se habían aprobado, pero en definitiva, tal como dicen ustedes, se justifica de una forma solapada esta reacción de camionero, que evidentemente está rayando en el extremismo máximo. Y tomando el punto de Jorge, que decía que este gobierno ya no tiene
ninguna posibilidad, creo yo. Lamentablemente no le veo ni latidos ya. Se está contradiciendo con este tema, porque primero salió el ministro Belolio a decir, oye, sí, pues hay que apurar las leyes. Habla puntualmente, dice que, se los voy a leer textual, la primera cuña que él da, dice, Belolio subrayó que hay leyes, comillas, lamentablemente algunos grupos de la oposición en el Parlamento no han querido avanzar y las han tenido detenidas. Y añadió que me parece que es necesario que en el más corto plazo no solo la ley Juan Barrios, sino que también es la seguridad de cada uno de los chilenos en la ruta que sepa que puedan transitar por cualquier lugar del país sin tener temor de que aparezca un grupo de encapuchados, delincuentes y cobardes. Posteriormente a eso, en una siguiente declaración, Belolio fue súper enfático y no tan llamando al Congreso, y dice a quienes llaman a movilizarse al interior del gremio, Belolio indicó que el gobierno no está disponible para presiones indebidas ni ultimátum. Incluso definió como una minoría a quienes llaman a movilizarse al interior del gremio de camioneros. O sea, como que minimizó a este grupo, pero al principio teníamos a un Belolio que salió muy rápidamente a decir, oye, esto hay que apurarlo, parlamentarios a moverse, casi se podría tomar como que tomó inmediatamente, comillas, la orden de los camioneros de decir, tienen hasta las 12, así que muévanse, y el señor Belolio salió a eso. Posteriormente a eso, creo que alguien le tiene que haber tirado la oreja, haberle dicho, oye, disimula un poquito, volvió al patio y dijo, no vamos a aceptar estas presiones indebidas. Entonces ahí hay una muestra clara de que, claro, ya internamente, tal cual, ni el ministro del Interior ha sabido controlar esto, que ya ha ido escalando durante varias semanas ya. Ya tenemos presiones, amenazas no menores, y el ministro Belolio no sabe dónde está. Parece que les informan tarde o salen antes el llamado a la Cámara, como decíamos en mis tiempos de periodista de política, las polillas, cuando se prende la luz salen las polillas, entonces a lo mejor lo cautiva mucho más que se prendió la cámara y salir él de vocero, o sea, rapidito a dar la primera cuña, que parece que revisar, evaluar y en qué están, porque no se ve mucho cómo está procediendo el gobierno en este tema. Ya, chiquillos, vámonos a la primera pausa y vamos a volver para conversar otros temas pendientes, que está el plebiscito y también lo que está ocurriendo con Carabineros. Hace rato que aparece Carabineros en nuestro pauteo. Vamos a la pausa y volvemos en breves minutos. Muchas gracias, estimadas auditoras y estimados auditores, por seguir ahí en sintonía después de la pausa comercial. Estábamos muy animados aquí conversando sobre lo que viene. Les repito, si quieren opinar, pueden hacerlo a través del WhatsApp 569-8728-9606, 569-8728-9606, a través también del 569-9236-4127, y donde pueden opinar, decir, proponer temas, dar su opinión, comentar lo que ustedes quieran. Les prometo que sin censura va a salir en el aire, lo vamos a decir tal cual lo escriban, sin censura. Oye, bueno, estábamos comentando de lo que venía, de cereales, qué sé yo, pero tenemos temas de Carabineros y tenemos temas de plebiscito. Ambas cosas hay que mencionarlas. Yo les propongo que partamos conversando de Carabineros. Sí. Esta semana fue con el anuncio en que se dio de baja, ahora es teniente coronel, creo que tenía el grado en retiro, un señor de apellido, corríjame, ¿Crespo? Sí, Crespo. Claudio ex profesor de la academia, no sé cómo se llama la academia, debe ser la misma academia que se quería llamar Rodolfo Stange, lo que querían llamar Rodolfo Stange, en homenaje al tristemente célebre general director de Carabineros, también ex senador de la República, y fue profesor de Fuerzas Especiales este señor, que este señor se está siendo sometido a proceso porque tendría responsabilidad, y digo tendría, dado que siempre se presume la inocencia. Hay que comprobar que era culpable, ¿no es cierto? Entonces, tendría responsabilidad, están investigando si tuvo alguna responsabilidad en los hechos que le quitaron la vista a Fabiola Campillay en San Bernardo,
lo acusan de haberle disparado directamente a poca distancia y directamente a la cara, cuando todos los protocolos, por lo menos los que se han sabido, indican que se tiene que disparar a una cierta distancia y apuntando de la cintura para abajo. Este señor habría violentado la grabación de su cámara GoPro, la habría borrado, y sus defensores dicen que lo habría hecho porque tenía filmaciones íntimas con su esposa. Lo mismo que hace la Lili. O sea, es tan absurdo el argumento que por anga o por manga el tipo está cometiendo una infracción. Si no es un delito, es una falta. Tú no puedes con una herramienta institucional grabar actitudes íntimas de tu vida privada, ¿cachai? Eso sería una falta. Ahora es un delito de lo que se le está acusando y por eso fue dado de baja. Dado de baja, digamos, y aquí también lo lanzo con un poquito de rabia, un poco de ironía, lo que sea, porque va a ser, y por eso lo dije, teniente coronel en retiro, es decir, va a ser pensionado, va a seguir recibiendo la pensión del Estado, que en el caso de las Fuerzas Armadas, la pagamos todos nosotros. Entonces, cuando colocan a la palestra, por ejemplo, y algunos con razón y otros sin razón, pero se habla mucho de lo mucho que gasta el Estado en un plebiscito, por ejemplo, en el sueldo de los senadores, en el sueldo de tantos diputados, que por lo tanto hay que bajar los diputados, etcétera, etcétera. Esta misma gente que está preocupada del tanto costo que tiene estas actividades para el Estado, bueno, preocúpense también de cuántas pensiones estamos pagando a oficiales de Fuerzas Armadas y Carabineros que están están cumpliendo condena por violadores a los derechos humanos. Chiquillo. Luis Miguel, quería acotar un par de cositas. Primero, aclararle a nuestro amigo auditorio que el teniente coronel Claudio Crespo está imputado por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. El caso de Fabiola Campillay son otros 2 carabineros que fueron dados de baja también. Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la... Porque lo de Fabiola Campillay fue en San Bernardo. ¿Ya? Sí, claro. Y lo de Gustavo Gatica fue en Plaza Italia. ¿Ya? En la Plaza Italia. Ya, yo me confundí entonces, o leí mal, porque pensé que está por lo de Fabiola. Claro. No, es que Carabineros nos ha dado mucho tema, porque, mira, tú partiste con el tema del nombre de la academia, ya que no venía al caso porque la academia ya tiene nombre, pero que se la quiso cambiar el director de Carabineros, ya haciéndole un homenaje a Rodolfo Stange. Ya, cuando hay otros carabineros, por ejemplo, yo al tiro pensé en el general Bernales. Te fijas que fue un director de carabineros que estaba cercano a la gente, tenía una idea de rectitud, de honestidad, por lo menos proyectaba esa imagen. Y murió en un accidente trágico, ¿te acuerdas? En servicio a la nación. Ahora más. Claro. Ya, pero fuera de ese tema, después Carabineros nos vuelve a dar el tema, ¿no es cierto? Porque ahí se avisó ya de que habían dado de baja a 2 carabineros por el tema de Campillay, de Fabiola, ya, que incluso el fin de semana estuvo entrevistada en un programa en televisión por el mismo tema. Ya, sobre la misma se apareció la imputación a este teniente coronel Claudio Crespo por lo de Gustavo Gatica. Y ahí nos enteramos que había sido dado de baja unas semanas atrás por el delito de ocultamiento. Y ahí está el tema de la cámara, ¿no es cierto? Ya que él había destruido la filmación, ya en el momento en que dispara. ¿Ya? Y también tenemos un tercer tema de Carabineros que dice, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver porque ahí vemos la crisis de la institución. El asesinato de una carabinera, ¿ya? En este hecho de violencia de género, en Linares, en donde el asesino, ¿ya? O probable asesino, porque le vamos a dar, ¿no es cierto?, nuevamente la facultad está de la presunta inocencia, aunque está la cámara, la grabación donde él viene saliendo del motel, donde fue encontrado el cadáver en un automóvil de esta carabinera de 20 años, ¿ya? Que estaba vinculado ya a la muerte de un joven que protestaba en Maipú al principio del estallido social, en octubre. Entonces, ¿sabes la sensación que da? Es que, bueno, ¿estamos formando a carabineros para que mantengan orden y patria o estamos formando a psicópatas que le entregamos armas y una vez que los lanzan a la calle se desatan? Entonces, ese es el tema. O sea, mira, vinculándolo a lo que hablábamos los camioneros hace un rato, es evidente que la reforma de carabineros no puede esperar más. ¿Te fijas? Porque la institución, con gente como Crespo, con gente como el presunto asesino de su colega, la carabinera, ya que yo la veo en su rol de femicidio, porque sea carabinera, sea lo que sea, es una mujer que otra víctima más. En Chile más de 50 mujeres mueren al año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Y el tema mismo el desatino, yo no sé, porque el director de Carabineros era el que estaba a cargo antes de la parte de comunicaciones, pues, ¿no es cierto?, relaciones públicas, ¿ya? Y sale con este tema de cambiarle el nombre, ¿ya?, por un reconocido actor del régimen militar. Entonces, esto no puede ser casualidad, ¿ya?
o porque yo pienso, o porque son demasiado, y hay que decirlo con todas sus palabras, estúpidos para no darse cuenta del contexto que estamos viviendo, ya, o son provocadores y se sienten impunes, y por ende entonces pueden hacer lo que quieran. Ya, una y otra cosa, sea cual sea, no puede ser. Carabineros no solo está en la palestra, sino que ne- necesariamente hay que hacer algo. Ahora yo estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel. El gobierno se apoya en Carabineros porque es lo único que le va quedando. No sé qué opinas tú, Lili, en este caso. Bueno, la verdad es que Carabineros está dando pautas hace bastantes años, antes por las estafas, fraudes y un sinfín, hablemos de cuántos más de 29.000 millones aproximadamente es lo que ahí se calcula en el fraude en Carabineros. Iban más incluso. ¿Más? Sí. Bueno, o sea, harta plata ha estado en manos de las cabezas de Carabineros. Recordemos cuántos fueron descabezados hace los últimos 2 años. O sea, la verdad es que la crisis de Carabineros viene hace rato. Y el problema lamentable o el más cercano, la plata obviamente a todos nos va a afectar, pero el punto más cercano de Carabineros con la ciudadanía se mostró el 18 de octubre en adelante. O sea, todas las lesiones, muertes que hemos tenido, acusaciones de abusos sexuales, ha abierto una inquietud en relación a la calidad de la salud mental de Carabineros y que claramente da mucho que desear. Lamentablemente hemos visto imágenes de golpizas a niños, a mujeres. Ahora acabamos de lamentar la muerte de esta niña de 20 años, una carabinera, en manos de un carabinero que ya tenía antecedentes previos, que ya había sido denunciado, que estaba siendo investigado por esta muerte que dice Jorge. O sea, claramente no hay un seguimiento de la sanidad mental que tiene nuestra institución de Carabineros y que se dice tanto internamente, se dice que está tan descabezada esta institución que claramente en situaciones para ellos muy de segundo plano dejarán la salud mental de Carabineros. Hace poco traté de poder bajar el estudio, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica quiso indagar mucho más en esto y de los datos que pude recoger, que decía que Carabineros incluso les da vergüenza presentar licencias médicas por estrés, porque todo es mal mirado. Entonces, tú tenés claro que esa es la gente que sale a resguardar nuestra seguridad pública. Y estamos hablando de una institución súper jerárquica, muy militarizada, que va simplemente a enfrentarse con la ciudadanía, a reprimirla, no a tener un diálogo, digamos, en una manifestación que permita no tener que contar tantas muertes, como les hemos contado. Los primeros 24 días del estallido social, ustedes sabían que había 23 muertos, 200 lesiones oculares, 2.000 heridos, 192 denuncias de tortura y 52 querellas por violencia sexual a los 24 días del estallido social. O sea, evidentemente las cifras te dicen que algo está funcionando mal, sumado a todas las imágenes que hemos visto, donde, como les decía, o sea, la violencia, los mismos hemos escuchado, no sé si se recuerdan, cuando salió un médico a decir que era evidente que no estaban disparando al aire, sino que directamente al abdomen, a los ojos, que por eso es el número de lesiones. Entonces, a mi parecer es sumamente complejo lo que estamos viviendo, porque, insisto, son los que se supone nos cuidan. Claro. Entonces, es lamentable y preocupante. Cuando conversamos con Jorge Jorge, ¿cómo se llama el general director que venía de la parte de inteligencia, que fue durante el gobierno de Bachelet, que nunca entendimos cómo no lo había... ¿Villalobos? No me acuerdo ahora, Villalobos era, sí. Villalobos, sí. Conversamos con Jorge que no se entendía cómo durante el gobierno de Michelle Bachelet ese caballero seguía en el puesto, con todos los condorazos que se había pegado uno tras otro. Y la deducción que teníamos nosotros es que le sabía mucho a mucha gente y por eso lo mantenían ahí en el poder. Porque una de las cosas que hizo Sebastián Piñera apenas asumió fue pedirle la renuncia a este hombre. Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Y eso a lo mejor fue mucho más simbólico que lo real, ¿no es cierto? Pero fue simbólico. Ahora, lo que tú estás diciendo, Lili, y también lo que decía Jorge antes, habla de una policía que está desbandada, y yo coincido con ustedes.
está desbandada, porque si bien ellos se quejan de que no tienen el apoyo político, sí lo tienen, porque esta desidia parte del gobierno. ¿Cuánto tiempo, Jorge seguía diciendo hace un tiempo, cuánto tiempo estuvo Blumel pasado el plazo que se autoimpuso para entregar los antecedentes sobre lo de Gatica y sobre lo de Catrillanca incluso? ¿Se acuerdan? Sí. Han pasado no sé cuántos días y saben Carabineros que son inmunes, ¿cierto? Y eso, chiquillos, Jorge lo puede decir, viene desde el retorno a la democracia. Carabineros nunca se democratizó. Carabineros nunca se insertó en la sociedad. Y esa cuestión, porque seguía siendo Carabineros atropellador y abusador en los sectores bajos, en las poblaciones, con las barras, en las barras de los estadios. Y esa cuestión la sé de primera fuente. Yo lo sufrí. Esa arrogancia, esa prepotencia, ese abuso de parte de Carabineros estaba latente. Entonces, cuando Jorge habla de la reforma de Carabineros, es algo que no se va a solucionar con una ley de modernización de Carabineros como la que quieren los camioneros. Esta cuestión se requiere una reforma profunda. Y hay varias ideas respecto de eso, porque lo que tú estabas diciendo, Lili, también habla de abusos al interior de la institución. Y cuando mucha gente sale, oye, todos hablan de los derechos humanos de los delincuentes, pero nadie habla de los derechos humanos de los carabineros, sabemos bien, por definición, qué son los derechos humanos, que los carabineros como agentes del Estado, cuando alguien atenta contra ellos, tienen al Estado que los defiende, y existe una institucionalidad que los defiende y que los protege, pues bien, al interior de la institución sí que hay serios abusos a los derechos humanos. Bueno, Lili tuvo problemas técnicos, se cayó. Jorge, ¿vamos a hablar del plebiscito? Por supuesto. Usted sabe, amigo auditor, que sin restricciones, hoy día se cambió de lado, Lili. Se puso más a tu izquierda. No, a tu Claro. derecha. Usted sabe, amigos auditores, fuera de bromas, que sin restricciones hoy día comienza con Camino al Plebiscito, un espacio de este programa para orientar a la ciudadanía. Camino al plebiscito. Exactamente, Ahí ¿no es? Claro. Así que la idea, amigos míos, ustedes saben que en 2 meses más, porque estamos casi 2 meses, un poquito más, ya vamos a tener que responder 2 preguntitas, don Luis Miguel, ¿no es cierto? La primera es si queremos una nueva constitución, apruebo o rechazo. Y la segunda pregunta es el mecanismo, ¿ya? ¿Convención constituyente o convención mixta? Constituyente. Sí, pues. Sí, o sea, yo estoy contándole a nuestros auditores cuáles son las haciendo opciones. público mi voto secreto. Claro. Ahora, si usted quiere que haga público mi voto, vamos a tener hartos programas para eso. No, pero hablando en serio, amigos auditores, ustedes saben que soy profesor de historia, ¿ya? Y yo siempre insisto, la historia no se repite, pero por Dios que interesante ver los procesos anteriores. Hace 100 años atrás, llegaba a Chile un nuevo presidente, Arturo Alessandri Palma, y fíjate que a partir de 1920 hasta por lo menos 1938, imagínate, 18 años, ya pasaron tantas cosas, se creó Carabineros, hubo protestas, hubo la matanza del seguro obrero, ¿te fijas? O sea, uno empieza a revisar y uno dice, oye, la historia se repite. No se repite, sino que las personas ya mantenemos, ¿no es cierto?, los mismos deseos, voliciones y pasiones, ya, y los errores se repiten. Y como diría por ahí, ¿no es cierto?, ya lo he señalado varias veces, este filósofo norteamericano, Jorge Santayana, ya, los pueblos que no saben su historia están condenados a repetirla. Ya, cuando vemos la historia de Chile, vemos que hemos tenido muchos momentos, digamos, de situaciones de crisis económicas, sociales, políticas, pero el país ha sabido salir adelante, a veces brutalmente, guerra civil, golpe de Estado, pero otras veces la ciudadanía ha logrado llevar adelante estos procesos. Y yo soy de los optimistas que creo, amigos míos, que el plebiscito es muy importante porque es la manifestación más clara de la soberanía nacional. Si leen la Constitución del 80, la que pretendemos cambiar, ¿no es cierto? Ya, ahí dice claramente, porque venía de las constituciones anteriores, que en Chile la soberanía es nacional y se manifiesta a través de las votaciones, a través del sufragio. O sea, cuando votamos y elegimos, o cuando votamos y nos consultan y decidimos, ya ahí estamos ejerciendo nuestra soberanía. Entonces, amigos míos, de aquí a 2 meses, el consejo en este pequeño mini espacio de Radio Hoy es que camino al plebiscito, sí, votemos, porque ahí estamos ejerciendo nuestro derecho. Ahí somos soberanos. Le paso la palabra, amigo Luis Miguel. Voy a esperar con ansias cuando usted defina su voto secreto. Nunca insecreto.
Sí, bueno, aquí hay algunos que me están comentando que ya más o menos saben para dónde va la cosa, pero juguemos un poco. No, o sea, la verdad que la incógnita contigo me tiene así asombrado. No podría decir por quién va a votar Mira, usted. uno de nuestros amigos auditores, que es un importante autor, le voy a mandar un saludo, yo lo llamo el mecenas, porque es el que permite que este espacio salga al aire en algunos momentos. Mi amigo el mecenas, siempre me comenta que cuando uso la boina chilota, se nota al tiro mi tendencia. ¿Ya? Pero justo hoy día había salido el sol, así que no me la puse, pero bueno. Pero esa boina es patagónica, po, hombre. ¿Ya? Bueno, me la compraron en Chiloé, ¿qué quiere que le diga? Por eso le puse chilota. Bueno, yo te voy a contar una historia. Una vez fuimos con un primo que Cuénteme. venía a Estados Unidos a comprar artesanía a Pomaire y de repente estaba comprando una linda prenda de vestir hecha en Ecuador, para que tú sepáis. Y yo en Ángel Mo también vi prendas hechas en el Perú, de todos lados. No, Esa es chilota. la globalización. Incluso, ¿cómo será de chilota mi boina? Que se destiñó, ¿viste? Y no sigo cantando porque ustedes ya saben la canción. Bueno, otro día vamos a ver, vamos a discutir lo de la boina. Oye, respecto al plebiscito, claramente están aumentando las voces que van por el apruebo. Hasta tenemos gente que ya, como dijo Evelyn Matei, no asombra por su zigzagueo. Ahora se define como socialdemócrata. El que antes era conocido como un gallo de pelea. ¿Te acuerdas en la primera campaña de Joaquín Lavín, cuando poca gente lo conocía? Era un gallo de pelea y era pinochetista acérrimo, 100%, así casi el nivel de Iván Moreira, bueno, ahora es socialdemócrata. Ese zigzagueo que hizo mención hoy día Evelyn Matei está dividiendo las aguas un poco en la extrema derecha, porque la UDI, sectores de la UDI lo están apoyando con ese afán de llegar al poder como sea, y otros sectores están molestos por cambiarse camiseta también, como quien se cambia de corbata. Oiga, Lili, cuéntenos usted, porque usted tiene cercanía o lo conoció por ahí, pues, a nuestro amigo don Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Se nos quedó pegado, Lili. Súper mal. Sí. Lili, a lo mejor saca tu pantalla, tu cámara, y a lo mejor ahí mejora la señal. Lili está igual que el parlamentario argentino que haya puesto un cartel con él. Pues. Claro. Bueno, lo que te quería decir, Lavín estuvo ayer en una entrevista. Lili, ¿ahora nos escuchas bien? Yo los escucho así. Sí. No los veo bien. ¿Sabes qué, Lili? Parece que es el lado, porque cuando Luis Miguel estaba de ese lado también se escuchaba mal. Claro. Intenta ocupar datos, Lili, si es que puede. Claro. Bueno, Luis Miguel, vamos con Joaquín Lavín. Mientras tanto, Lili soluciona su problema. Lavín estuvo en una entrevista en televisión y afirmó que incluso muchos en el gobierno están por el apruebo. E incluso piensa él que Piñera, y yo también pienso lo mismo, yo creo que Piñera en su fuero interno también está por el apruebo. Lo que pasa es que no lo puede decir. Y me parece bien, en lo personal considero que es bueno que un presidente de la República mantenga esa aparente neutralidad y no se incline ni por uno ni por otro, porque tenemos mala experiencia en Chile cuando los gobiernos se abocan a apoyar una candidatura o una postura por sobre otra, porque empiezan los flujos de plata para un lado y para el otro, que se ve hasta feo. Se ve corrompido. Absolutamente. Hay el otro día estaba viendo, bueno, aparte de la CADEM, se habla de la Research y hay otras con otro nombre también. Todas las encuestas están dando por lo menos un 70% para la opción del apruebo, por sobre el rechazo. Y lo que hablábamos en días pasados, un 70% es muy grande. Es una diferencia bastante, ¿cómo decirlo?, arrolladora, que va contra el gobierno y sobre todo contra la tesis o la línea que quisieron imponer Alaman Cubillos, que era la del rechazo. De Alaman no sorprende nada, porque Alaman se acostumbra a estar en donde se pierde, claro. En los perdedores. Oye, Luis, pero ¿tú leíste las declaraciones del presidente? No las he leído, Lili, dale. Habla sobre la carta en blanco, que no recomienda partir de la carta en blanco. Así que no sé si está tan por el apruebo. Sí, pero mira, que yo creo, yo hago una división, y te acuerdas que lo comentamos también al ver en un programa que se dio en Televisión Nacional, Estado Nacional, que yo creo que
Bueno, como dijo Jorge, se votan dos cosas. Una la apruebo y la otra es la modalidad, ¿no es cierto? Eh, yo creo el apruebo es el que está arrasando. La modalidad es la que tiene algunas ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas dudas. ¿Por qué? Y lo decía uno de los panelistas que estaba en Estado Nacional. Todos pensamos que al decir asamblea o convención constituyente va a estar copado en su gran mayoría por ciudadanos independientes. Sin embargo, al contrario, van a ser elegidos por los grandes grupos formados por los partidos políticos. Esa es una de las grandes dudas que quedan para muchos, dicen. Que la Claro, injerencia que va a tener los partidos políticos en la elección de los constituyentes es bastante grande. Entonces, ex- sería como replicar el Congreso. exactamente. Y más encima que van a ser elegidos por gente que tiene escaso apoyo. O sea, los partidos políticos tienen muy escaso apoyo, independiente de la ideología de cada uno y de las afinidades que pueda tener, tienen muy escaso. La militancia es muy escuálida aquí en Chile. Entonces, yo creo que son dos preguntas en una, Lili. Por un lado, por el apruebo y lo otro es por cómo se va a implementar esto. Como cuando se hace una ley, después viene el reglamento y la implementación. Lo último que quería decir yo es recordar que en el plebiscito de julio del año 89, cuando después que se había ganado el plebiscito del sí y el no, vino un plebiscito por las reformas constitucionales. Y ese plebiscito ganó las primeras reformas constitucionales con un 85% prácticamente. Yo lo comparo con esto. Yo creo que aquí la inmensa mayoría de los chilenos se ha convencido de que un paso adelante es cambiar la Constitución. Y por eso pienso que la prueba va a ser una goleada, pero sí goleada histórica. Después viene, como digo, la implementación. Para ese plebiscito del año 89 hubo un acuerdo. Primero fue un acuerdo entre los que se llamaban la derecha democrática en ese entonces, que era Renovación Nacional, liderada por Sergio Onofre Jarpa y por un mucho más joven Andrés Salamat, con la democracia cristiana. A través de la democracia cristiana se sumó la concertación de partidos por la democracia, que en ese tiempo era la Alianza Democrática. Y después de eso hubo una propuesta que sacó la UDI, una propuesta de reformas que primero se oponían a cualquier tipo de reforma, después sacaron una reforma así para la risa, y finalmente fue el gobierno, a través de la Junta de Gobierno, que se sumó a este acuerdo entre Renovación Nacional y la concertación. Yo pienso, y ahora me estoy atreviendo a decir que parece que el 70% se consolida, lo importante sería lograr saber cuánto más arriba del 70% van a llegar a la opción de la prueba. Lili. Yo la verdad es que creo que va a seguir subiendo, porque tal como decías tú, ya todo el mundo, el que partió viendo esto como un brusco reinicio, está entendiendo que es la única forma que existe de que todo esto vaya mejorando en el tiempo, que es la única manera que tenemos de avanzar por todos los amarres que tiene nuestra Constitución. Por lo tanto, claro, a mi parecer y lo que he escuchado y leído, es que la derecha se equivoca en seguir generando esta lucha del rechazo contra el apruebo, porque ya los números te aclaran de que el apruebo ya va a arrasar. Por lo tanto, la mirada que debiese tener la derecha debiese ser de cómo se va a trabajar en esta nueva constitución. Pero parece que ellos todavía siguen muy entrampados en seguir discutiendo los pormenores, digamos, el primero el plebiscito y segundo el cómo se va a construir, a constituir, digamos, esta constituyente. No te veo, así que tú me guías. Sí, sí, ya estamos claros más o menos. Vamos a ir a una pausa. No sé, Jorge, ¿quiere decir algo antes de irnos a la pausa para que vamos con la efeméride? Pero respecto del plebiscito, vamos a seguir conversando como anunció Jorge. No sé si escuchaste eso, Lili. Lo que habíamos ¿No? acordado, vamos a seguir hablando todos los capítulos de Camino al Plebiscito. Qué buena. Exactamente. Para que hablemos de la gira por el rechazo. Ah, claro. Jorge, vamos a la pausa entonces y Vamos a la volvemos con pausa. tu efeméride. ¿De qué vas a hablar? Trotskista. Vamos a hablar de un asesinato hace 80 años. ¿Te acuerdas que te comenté ahí? Un piolet asesino le puse yo. ¿Ya? Le vamos a Bueno, explicar por qué. Y vamos también a recordar a un grande. Él decía que no era escritor de ciencia ficción, sino que era de fantasía. Y creo que tenía razón. Ray Bradbury. 100 buena, años de él. me gusta esa definición que voy a hacer. Perfecto. Pero antes de irnos,
Miguel, para un poquitito. Quiero saludar a un gran amigo en común que tenemos con Jorge Araya, don Carlos Espinosa, el Charlie, que está cumpliendo 55 primaveras. Date cuenta, Jorge, que está viejo el Charlie. Un Pero loro. qué impertinente, te dijo saludos de cumpleaños nomás, ¿para qué le tira todas las velas encima y todo el Es que incendio? quería que la Lili le hiciera la galantería y decir que era un lolo. O sea, Es un Claro. loro. Saludos, Sí, Charlie. De ahí te si llamo, de está ahí te viejo, llamo. si está viejo el Charlie, imagina cómo estamos nosotros. Charlie Espinosa, gran amigo, un gran abrazo, que sean 55 más, acompañado de todas tus mujeres, muy bien acompañado, muy bien agasajado, muy bien festejado. Galoneado. Te lo mereces eso y mucho más, Charlie. Feliz cumpleaños. Vamos a la pausa y ya venimos con la última bloque Último bloque. de Sin Restricciones. Ya estamos de vuelta, los que quedamos en el panel de Sin Restricciones del día de hoy, 25 de mayo, de agosto, del De mayo. 2020. Estaba pensando en Argentina Queda como mucho más siempre. plebiscito, entonces. Claro. Como Estaba siempre, pensando claro. en los hermanos argentinos que les mandamos un saludo ahí, como siempre. Sí, nos están ¿Eh? escuchando ahí de Buenos Aires, de Neuquén también nos están escuchando. Mira De tú, para que Neuquén. tú veas cómo Oh, qué bonito debe ser Neuquén, no sé por qué. Me tinca harto. entre ¿Ah? nosotros, ¿Sí? ¿Tú conoces no, Neuquén? sí, ¿No? no, no es bonito, no es bonito. Mucha pampa, Pero muy semidesértico, ¿qué onda? ¿Ah? sí, no hay nada, weón, ni una pampa. Yo hice el Ya, viaje de Bariloche a Neuquén, crucé de Puerto Montt a Bariloche y de ya. Bariloche a Neuquén lo hice por tierra. Y después he ido por avión desde Salta a Neuquén y desde Buenos Aires a Neuquén también. Y la verdad que la Pampa es una cuestión impresionante, es kilómetros, kilómetros, kilómetros y no hay ni un cerro ni una cuestión. Ese viaje se hace larguísimo. Ni un gauchito, ¿no? Lo que sí, cuando tú vas llegando a Neuquén, tú vas viendo los pozos petroleros, Ah, porque ya, ahí está claro. concentrada la producción petrolera de Argentina. Ah, Es mira. una zona como, podría ser como el norte, como Calama actualmente, Ah, sí. donde mucha aridez, no es una belleza arquitectónica la ciudad, ni mucho menos, pero hay mucho poder adquisitivo y Claro. todo es muy caro. Ahí está YPF y están otras petrolíferas internacionales también. Eso es bonito ir cachando como cuando tú vas llegando, cómo se ven los pozos de la altura. Qué Es bueno interesante. que usted es viajado, qué bueno que usted conoce para que nos comente, ¿eh? Para que nos vaya Sí, contando. tengo la Claro. suerte. Oye, pero queda te- claro que después de tu descripción no perdimos a un auditor. Po. No, si él sabe Y no lo que invitan que más pienso. para allá, la otra. Además Me que él busqué. cometió un pecado mortal una de las veces que fui. Ah, Estábamos Sí. siendo, Bueno, yo le voy a estábamos comentar. casados. Tú ¿Ya? sabes que los argentinos en ese aspecto tienen muy buenos vinos, ¿ah? Muy buenos vinos. Hay se me va en este momento la cepa característica de los argentinos, que es el equivalente al melón nuestro. ¿Ya? Y tú a la botillería que vayas, en realidad hay una variedad impresionante de vinos argentinos, solamente argentinos, y sobre todo los de Mendoza son bastante buenos. Entonces Mendoza, San Luis, toda esa zona, claro. tú eliges. Llegué con un vinito como uno llega siempre a un asado. Era un Claro. asado bien entretenido, unas niñas llevaron un almendrado argentino a la raja, el helado, esa cuestión me comí no sé cuántas. Rico, ya. Exquisito, exquisito. El asado de tira, que estos tipos lo hacen, bueno, increíble. Lo hacen tira, Pero ¿ya? entrego el vino y ¿Ya? este infame, ¿sabes lo que hace? Agarra el vino, ¡pum! Y lo mete al freezer. Ah, Era ya. un Shiraz, no me acuerdo cómo se llama la cepa Pero de era ellos. tinto, no era Y lo blanco. miro así, y hay otro argentino que me mira y me dice, en tono argentino, ¿no? Y me dice, Luis Miguel, ¿verdad que no va el vino al refrigerador? Porque quizás que carapuse. No, pues le digo yo, ¿el vino cuándo iba al refrigerador? No, Luis Miguel, me dice, el vino tiene que ir al refrigerador, me dice el dueño de casa, ¿cachai? Ya. ¿Estás loco, Francis? Le digo yo, esta cuestión no va, sácalo de ahí, weón, pum, pongámoslo. Temperatura Y lo ambiente. pusimos en la Claro. mesa, obviamente, nos tomamos unas botellitas de vino y cuando faltó ese vino, ¿queda algo más? Sí, dice, pero que queda en el refrigerador. Y nos tomamos un vino riquísimo, Helado. pero que había puesto en el refrigerador. Ya había perdido todo su sabor, ¿cachai? O sea, Claro. absolutamente. Muy bueno asado los argentinos, weón, pero he tenido dos experiencias. En una fue con bebidas light, parecía asado mormón, eso fue en Salta, y el otro fue con vino hielo, vino helado, weón. Así Vino que al hielo. tú sabes que siempre termino riéndome de mis situaciones y ahora me río de los asados que me han tocado con los argentinos. Grandes amigos los argentinos, les tengo mucho cariño, mucho afecto, son bellísimas personas.
Jorge, Como siempre yo le recomiendo que ponga por escrito todas esas aventuras, porque para que las compartamos ahí y sus descendientes se rían también de ellas. Quiero hacer una Oiga, pregunta. amigo mío, La usted cepa, va a no, ser la cepa no era Malbec. Malbec, es la cepa Malbec, madre de ella. esa debe ser. Gracias, gracias, Miguel. Jorge, Mira Miguel, como sabe, ¿eh? Miguel Sí, también y sabe de vino. Miguel también para que excelente. sepan. Claro. Bueno, yo, Jorge, usted sabe que yo no Jorge sé de vino, yo me los tomo nomás, pues yo Jorge me va a los hablar en mi tomo funeral, nomás. porque él ha recopilado toda mi historia. Sí, La ahora tengo buena, una más, la pues mala esta y las con que los no se argentinos pueden me contar. gustó. Y las que se Ah, pueden no. contar. Bueno, las que no se pueden contar al aire las contaremos en la piojera, así que ¿qué quiere que le diga? Ah, no, pues no en la piojera, ¿cómo se La llama? pena, En el en el quitapena, pues, quitapena. en el Yo tengo una quitapena. talla muy Oye, buena en la pejeras, pues la voy a contar. de Muy todas buena. maneras. Ya dejemos que hable Oiga, el profesor ya está inquieto amigos porque no lo míos, dejamos hablar. no, no Nos va estoy a inquieto, retar. lo que pasa que usted me hizo una pregunta difícil y vamos a ver si podemos abordarla. Pero para llegar a la pregunta, partamos por el principio. Ya, el fin de semana estuvo interesante porque, primero que nada, el jueves, el 20 de agosto, ya, fecha importante para los chilenos porque es el día, ¿no es cierto?, que nació nuestro Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, el organizador de la Patria Nueva de esta república. ¿Ya? Pero yo me fui a un 20 de agosto más cercano, uno que pasó hace 80 años atrás, un 20 de agosto de 1940. ¿Ya? Este 20 de agosto de 1940 yo le puse a esta historia, ¿no es cierto?, el nombre de un piolet asesino. ¿Por qué? Porque el piolet, para nuestros amigos que les gusta el montañismo, el andinismo, saben que es una herramienta, ¿no es cierto?, que se ocupa, ¿no es cierto?, un pico, ¿no?, una picotita así para sujetarse, para clavar, para picar ahí, ¿no es cierto?, el terreno, ¿ya? Y ese es su uso. Sin embargo, este 20 de agosto de 1940 ya va a ser usado como un arma homicida. La historia se la cuento rápidamente. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Eh, en la Unión Soviética, a la muerte de Lenin en 1924, hubo una lucha por el poder ahí. Ahí estaba el líder del Ejército Rojo, que era León Trotsky, ¿ya? Y estaba el secretario general del Partido Comunista, ¿ya? Joseph Stalin. ¿Ya? Y se enfrentaron por el control, ¿no es cierto?, del partido, el control de este nuevo régimen. Ya en esta lucha por el poder, Stalin alineó a todo el Partido Comunista detrás de él, ya, y Trotsky quedó con su grupo minoritario, ¿no es cierto?, en desmedro. Y se producen una serie de purgas, asesinatos, juicios, relegaciones, ya, y al final Trotsky sale exiliado, ya, de la Unión Soviética y se dirige primero a Suiza, donde llegan todos los exiliados de toda Europa. ¿Ya? Y de ahí comienza un periplo que va a terminar, para hacer corta la historia, en México, en una hacienda, ¿ya? En un lugar llamado Coyoacán. ¿Ya? Acá la historia, Luis Miguel, se pone entretenida porque nuestro amigo Trotsky conoce a Frida Kahlo, ¿ya? Y se convierte en su amante también. ¿Te fijas? Y ahí La está. fría Carlos se las traía, ¿eh? Sí, pues, es que también Frida Kahlo estaba molesta con su pareja, que era el muralista mexicano, pues, ¿te acuerdas? ¿Rivera? Rivera, Diego Rivera, ¿ya? Porque don Diego Diego Rivera Rivera. también era bastante picado a la araña, ¿ya? Por supuesto. Y Frida Kahlo le pagó con la misma moneda. Bueno, sea como sea, ya salió una orden desde Moscú. La orden era directa de Stalin, ¿ya? Y era que al compañero Trotsky debía morir por el bien del partido. ¿Te fijas? Era una amenaza para el Partido Comunista Soviético, ¿ya? Para el Comintern y todo este asunto. Así que Trotsky era un hombre muerto caminando, porque en el fondo esta condena a muerte era en cualquier parte del mundo. Cualquier comunista que tenía que cumplir con esta orden de Stalin, ¿no es cierto? Porque esa era una de las premisas del régimen de Stalin, ¿no es cierto? Esta verticalidad total del partido, ¿no es cierto? Esto que Stalin, ¿no es cierto? Este culto a la personalidad donde él nunca se equivoca y toda amenaza hay que conjurarla, ¿ya? Y por eso hicieron las tremendas purgas. Bueno, para hacer corta la historia, nuestro amigo Diego Rivera ya intentó asesinar a Trotsky entrando ahí, disparando ahí con un grupo ahí de sicarios que tenían, ¿ya? Pero a los Trotsky, machos mexicanos, zapatistas. a lo mero macho, pues, a lo mero macho, bien mexicano, así entraron disparando, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Y los guardaespaldas de Trotsky salvaron la situación, y aunque usted no lo crea, Trotsky salió indemne, salió sin ningún rajuño, ¿ya? Pero de ahí quedó claro que su situación no era... Ya, y no es chiste, te juro. Claro, probablemente los que acompañaban a Trotsky, a lo mejor había algún vaquero, algún norteamericano que estaba ahí, ¿no es cierto?, ya que lo protegía, porque eran los guardaespaldas que tenía. Seguro, Claro, pero bueno, algo. la cosa es que después de este atentado, Trotsky se recluyó en la hacienda de Coyoacán, ¿ya? Y con un verdadero pequeño ejército. Así que llegar a la persona misma, era muy difícil. Pero quien lo consiguió fue un comunista catalán,
¿ya? Que se llamaba Ramón Mercader, ¿ya? Y que provenía de una familia de comunistas, no sé, españoles, ¿ya? Incluso se había destacado en la guerra civil, ¿ya? Y nuestro amigo Miguel, Ramón Mercader, ¿ya? Va a conseguir llegar hasta la misma persona de Trotsky, de una manera muy sencilla, ¿ya? Él se puso a pololear, pues empezó a pololear ahí a la secretaria de Trotsky, ¿ya? Y el tipo, Mercader, era atlético, grande, alto, ya hablaba varios idiomas, era un tipo muy inteligente, ya era un verdadero agente encubierto, era un verdadero agente soviético, ¿te fijas? Y él, a través de Buen este partido pololeo, era. de este romance, era buen partido, claro, de este romance ficticio, ya, con la secretaria de Trotsky, consiguió empezar a ir a dejarla primero, la iba a buscar y la iba a dejar, como buen pololo, ¿no? ¿Ya? Y después, en algún minuto, Trotsky y su señora no encontraron nada más simpático que, oye, pero que pase el joven, conozcamos a este joven, ¿ya? Y tomamos un juguito con él, y al final empezó durante casi un año, ir a la hacienda, y llevaba regalos, y era muy ¿Su señora, simpático, ¿te su fijas? señora era mexicana o venía también de No, la Unión ella Soviética? era la compañera soviética, ¿ya? ¿Ya? Pero Ah, Trotsky ya. igual se portaba bastante mal el hombre, era muy machista, ¿te fijas? Pero bueno, Intelectual de la época, pues. claro, ¿Qué la intelectual de la cosa, época no era así? claro, la cosa es que, para hacer corta la historia, nuestro amigo Mercader estaba listo para su misión, ¿ya? Cuando supo que Trotsky iba a hacer un viaje a Estados Unidos, ¿ya? Un viaje que probablemente lo iba a dejar allá, ¿ya? Iba a pedir asilo, quién sabe, ¿ya? O simplemente era un viaje académico, ¿ya? Decidió pedirle un favor, ¿ya? Y le pidió que le corrigiera un artículo que estaba escribiendo. Entonces Trotsky confiadamente le dijo, claro, ven a la hacienda y anda a mi oficina. Cuando Mercader llegó a la hacienda, nadie sospechó de él. Llegó con los regalos acostumbrados, saludó a la señora de Trotsky, un encanto el hombre, ¿qué quieres que te diga? ¿Ya? Y Trotsky lo recibió en privado, en su oficina. Estuvo el error. Porque mientras Trotsky leía el artículo y lo iba corrigiendo, Mercader sacó de su abrigo el piolet, ¿ah? Y le asestó un golpe en la cabeza por atrás, en la parte Por posterior del cráneo. atrás. Claro, La o nuca. sea, él estaba parado detrás de Trotsky y ahí le dio el golpe con el piolet en la cabeza. Por Ya, pero no, detrás, qué maletero. pero Trotsky no murió inmediatamente. Trotsky no murió inmediatamente, que era lo que él pensaba. Ya así se hubiera consumado el crimen. Sino que Trotsky alcanzó a manotearlo, ¿ya? Y empezó a gritar pidiendo auxilio. Acto seguido llegaron los guardaespaldas de Trotsky que le dieron una golpiza, ¿para qué te digo?, a Mercader y lo iban a matar. Y Trotsky dijo, no lo maten todavía, tenemos que saber quién lo envió. Bueno, llegó la policía mexicana, aquí todo el escándalo habido y por haber, ya Mercader fue llevado detenido y pese a los interrogatorios y las torturas, nunca confesó ni su verdadera identidad, ya, ni las motivaciones que había tenido. Lo único que él decía de que él venía a vengarse de Trotsky ya por un tema amoroso, ya, porque Trotsky por ahí había tenido una aventurilla por ahí con alguna polola de él. Y siempre se mantuvo en eso, nunca contó la firme. Ahora, lo más increíble de la historia es que, bueno, Mercader fue condenado a 20 años de prisión. Y mientras estaba en prisión, ya la policía de España con la policía mexicana, por las huellas digitales, lograron saber cuál era su verdadera identidad. Ramón Mercader, ¿te fijas? ¿Ya? Y no el nombre ficticio que estaba ocupando para esta misión. ¿Ya? Mientras esto pasaba en México, ¿ya? Stalin le concedió a Mercader en secreto, ¿ya?, la medalla de héroe de la Unión Soviética. En 1960, Mercader salió de la cárcel. Stalin había muerto en 1953 ya, pero lo primero que hizo Mercader fue tomar un avión y dirigirse a Moscú, donde fue recibido como un héroe de la Unión Soviética. ¿Ya? Después de ahí, los soviéticos lo enviaron como asesor de Fidel Castro a Cuba, donde murió finalmente en La Habana en 1978. Nunca se arrepintió de lo que hizo porque él decía que había cumplido con su deber como miembro del Partido Comunista. Mira, ¿Qué te va? tengo una Sí, interesantísima. Tengo una historia que contarte, Jorge. Porque cuando usted me sí, dijo esto también pero ya usted sabe que la historia es nuestra. y la hacen los pueblos. Exacto, así que No, hasta la pero otra semana. espérame, pues George, déjame contarte esto. No, que terminó el El año, programa. no, si tenemos hasta los 40, me conseguí 10 minutos Sí, te de la estaba cuenta de devolviendo ahorro la mano, te estaba devolviendo la mano, nomás para molestarte. de la cuenta de ahorro que tenemos, Araya, tú sabes que tenemos una cuenta de ahorro, ¿cierto? Acá. Ya cuenta la historia para que hablemos de Bradbury, vamos. Sí, para que hablemos de Bradbury. Tú sabes que aquí en Chile, el año 72, se publicó también a través de la editorial Quimantú un libro con la vida de Trotsky. Y hubo presiones, porque tú hablaste que el Partido Comunista, a verlo. Editorial Quimantú, ¿te acuerdas estos libritos? Sí, claro. Bueno, la editorial,
Lo que hizo la editorial Kimantú, sacó libros de bolsillos que Sí, tuvieron muy buen tiraje, y Chile me todavía. acuerdo que el eslogan era publicitario, era cuesta menos que una cajetilla Hilton. Sí, Hilton era una cajetilla ¿En de cigarrillos de serio? la época, claro. claro, Entonces, el librito te costaba menos que una cajetilla. O sea, si una cajetilla te cuesta ahora, ¿cuánto? ¿4 lucas? 3 lucas, porque ahora han aumentado los impuestos. Ponte tú que cueste 2.500 pesos de ahora, si los impuestos que le han puesto. Esta cuestión claro, te costaba 2 lucas. ¿Cachai? exacto. Una cosa así. Bueno, y salió un libro de Trotsky, y eso llegó hasta Moscú. Y de Moscú bajaron presiones a través del Partido Comunista Sí, para censurar y para evitar el tiraje del libro sobre la vida de Trotsky. Esta cuestión se conversó en la Quimantú, y la Quimantú en todos sus niveles tenía un comité editorial, un comité general, un comité de producción, un comité de impresión, todo eso, y todo estaba perfectamente equilibrado entre la fuerza de la unidad popular, entre los comunistas, los socialistas, los radicales, los mapus, todos los que habían. exacto. Y esta cuestión llegó hasta el embajador soviético de la época, que había sido importante jerarca de la Unión Soviética, había sido ministro de Agricultura de la Unión Soviética. Ah, O sea, buen cacha lo que cargo, era. claro. Claro, o sea, la agricultura de la Unión Soviética eran los principales productores de trigo del mundo, Sí, ¿cachai? O sea, el tipo era cototudo. A ese gallo trajeron para acá de embajador de la Unión Soviética. Y el Partido Comunista Chileno, alineado con lo que decía el Partido Comunista Soviético, acuérdate que había un dicho: cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos usan paraguas. usan paraguas, sí. Claro, ¿Cachai? También presionaron al presidente Salvador Allende. Y sí, este gallo llamó al presidente Allende, y Allende le dijo: no tengo nada que ver con esa cuestión, eso es un asunto, ¿me escuchan? sí, perfecto. No tengo nada que ver con eso, eso es un asunto que tiene que verlo con la editorial Quimantú. No tengo Perfecto. nada que ver en ese asunto. Así que Allende zafó de la situación, se publicó con gran molestia a los comunistas y con gran molestia a la Unión Soviética, pero finalmente la editorial Quimantú sacó el tiraje con el libro con la vida de Trotsky. ¿Ve que tenía un aporte Ah, que hacerle? pero de todas maneras, usted me había hecho una pregunta en la semana y yo quería, es una pregunta difícil, como siempre usted me No, pone en aprietos, pues. súper difícil, súper Súper difícil. difícil, pero busqué aquí algo para resumirla. ¿Cuál Fíjate es que la pregunta? la pregunta es la diferencia entre trotskismo y leninismo, ¿ya? Ujú. Bueno, partamos de la base que la doctrina de Marx, ¿no es cierto? La de Carlos Marx, ¿ya? Fue tomada, ¿no es cierto?, por Lenin, ¿ya? Y le hizo su aporte, y por eso hablamos de marxismo-leninismo, ¿ya? Y que Trotsky también toma la doctrina de Marx, ¿ya? Y también le va a hacer su aporte, ¿ya? Su mirada, en el fondo, más que aporte, digamos, su propia mirada, ¿ya? Como Entonces, Mao. Claro, exacto, como lo hacen Mao, Fidel, etcétera. O sea, aquí estos caballeros se parecen a los pastores evangélicos, pues leen la Biblia y después la interpretan. ¿Te fijas? Una cosa así. ¿Ya? Pero bueno, acá nuestros amigos marxistas son todos marxistas, ¿ya? Pero tienen sus diferencias. Entonces yo estuve leyendo y vi que es bastante profundo y denso el tema, ¿ya? Pero me encontré con un artículo muy simpático en las redes que me ayudó bastante porque me lo redujo a tres cosas. Entonces, ¿qué pasa entre Trotsky y Lenin? Muy sencillo. Trotsky venía del sector menchevique, ¿ya? Que eran los reformistas, que eran los socialistas reformistas en el Imperio Ruso, antes de la Revolución, ¿ya? Y de ahí se salió de los mencheviques para unirse al sector bolchevique, que eran los socialistas revolucionarios. ¿Te fijas? Para hacer la diferencia. O sea, uno eran reformistas, más tirado a la socialdemocracia, diríamos, estos mencheviques, ¿ya? Y Sí. los bolcheviques eran los socialistas marxistas, pero revolucionarios, los que querían la dictadura del proletariado. ¿Te fijas? Estamos en una Rusia zarista, así que ahí se entiende todo el contexto. Ya, las tres cosas en que podríamos señalar que se diferencian claramente son en que Lenin pensaba que la revolución marxista, ¿no es cierto?, que la llegada al comunismo ya se iba a ir haciendo por etapas, ¿ya? Y Trotsky criticaba eso y decía que no, que se podían saltar etapas. ¿Te fijas? Entonces como que Lenin era como súper dogmático de que la revolución, Metódico. claro, metódico, esto se va haciendo por etapas y seguía el modelo de la Revolución Francesa, tal etapa, hasta llegar, ¿no es cierto?, al régimen comunista. Y Trotsky decía, no, acá esto es algo espontáneo y popular, entonces nos saltamos etapas y la revolución para todos nomás. Ya, ahí chocaban. Hablando de revolución para todos, Trotsky defendía la revolución permanente, ya de que esto era un proceso interminable, ya y que constantemente íbamos a estar entonces en revolución, ya, y Lenin decía que no, pues, decía que una vez cumplida la etapa íbamos a llegar a la sociedad comunista, ¿te fijas? Y ahí entonces se terminaba el Estado y todo el cuento, ya, y entonces discutían por eso. El tercer punto en donde habían grandes diferencias eran en el partido. Para Lenin era imprescindible un partido
comunista, ¿no es cierto?, que dirigiera el proceso, ¿ya? Y que representara a los trabajadores, incluyendo a los campesinos, ¿ya? Y Trotsky decía que no, ¿ya? Que esto era algo espontáneo y que por ende entonces el partido no era tan importante, sino que se podían ir formando grupos y subgrupos, ¿ya? Y que al mismo tiempo esos grupos y subgrupos podían ir haciendo su aporte y sus propias revoluciones. Al final de cuentas, ¿ya? Nos queda súper claro, a mí me quedó súper claro, que Lenin era súper apegado a la dialéctica marxista, te fijas, el proceso dialéctico, ¿ya? Para llevar a cabo la revolución, como casi científico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el caso de Trotsky era un asunto popular y espontáneo, ¿ya? Y de hecho la gran pelea que tienen al final es que Stalin quería la revolución en un solo país, o sea, consolidar la revolución comunista en la Unión Soviética. Y Trotsky quería aprovechar la situación que se estaba viendo a nivel mundial, la Gran Depresión, etcétera, para expandir, ¿no es cierto?, la revolución a todo el mundo, ¿ya? Y que esto fuera algo espontáneo y permanente. Pero bueno, eso le costó al final la persecución porque se alejó del dogma del partido, ¿ya? Y Stalin, todos sabemos, en las grandes purgas 36-37, eliminó a toda la oposición, pues. ¿Te fijas? Trotsky se salvó porque estaba en México, hasta que llegó Ramón Mercader en la historia que ya les contamos. ¿Te fijas? Aquí en Chile, como resumen. Gracias, George. Los que vivieron esa, digamos, fueron unos y otros, el Partido Comunista de Chile, ¿no? De Corbalán, de Figueroa, de Neruda, de todos esos personajes, ¿no es cierto? Ajá. Era más leninista y era Sí. súper dogmático y súper alineado con la postura moscovita. O sea, fue leninista, después fue stalinista, después fue de Nikita Khrushchev y después fue de Brezhnev, fue de todo. Y en el caso de los movimientos trotskistas fueron, bueno, el MIR. El MIR es lo más claro de un movimiento trotskista, al igual que todos los regimientos, los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Exacto. Recuerda tú, los Tupamaros, el M-19, también el Sendero Luminoso, todos ellos fueron Claro. trotskistas. Trotsky, porque tomaban el concepto de Trotsky de la revolución permanente, ¿te fijas? Entonces apuntaban a eso. Muchas Así gracias. que bueno, así con Trotsky. Oye, pero como nos quedan minutitos, nos quedan todavía 3 minutitos, yo sé que a usted le encanta este autor, pues, ¿no es cierto? Este autor de fantasía, así se definía él, aunque siempre lo han dicho que era de ciencia ficción. De hecho, él decía que Jorge, sus crónicas marcianas... Dale nomás, Jorge, Miguel no ha cachado que se nos pasó el tiempo, dale nomás. Ya, dale nomás. Ya. A ver. Nuestro amigo. Oye, Miguel, no sé si tú has leído, Miguel, las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Si no has visto la película, una versión que hubo con Ross Jackson, me acuerdo, de Crónicas Marcianas, bastante buena. Porque también Bradbury colaboró mucho con el cine y la televisión. Él hizo varios capítulos de Dimensión Desconocida, por ejemplo. Mira, mira qué simpático. Exacto. Claro, entonces, pero esa volvió por si acaso, ¿eh? Sí, ha vuelto, sí. Y Jorge y yo hablamos de Dimensión Desconocida en blanco y negro, pues, bueno. Sí, pues de esa, claro. Bueno, yo también la vi. También vi episodios. Pero miren, yo gracias a la revista Mampato, aquí mi amiga Lili no sabe de qué estamos hablando con Luis Miguel, pero Luis Miguel sabe de qué estamos hablando, y los más viejitos también. Prehistoria, para la Lili. Claro, la revista Mampato, me acuerdo que sacó las Crónicas Marcianas con unas ilustraciones maravillosas de Mario Igor. Nunca me voy a olvidar, de hecho las tengo a las revistas todavía, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿ya? No les voy a contar la historia de Ray Bradbury, él falleció ya años atrás, ¿ya? Pero él nació en 1920, por eso que estamos hablando de su centenario, ¿ya? Pero yo me quedo con 2 historias, ¿ya? De él, que son 2 cuentos en realidad, ¿ya? Uno es muy famoso, muy conocido, El sonido del trueno. ¿Ya? Esa famosa historia de estos tipos que viajan en una máquina del tiempo a cazar dinosaurios en el pasado, y uno pisa una mariposa. Y cuando vuelven, no les voy a contar lo que pasó, pero bueno, lean el cuento, es notable. Ya hay muchas versiones fílmicas, películas, etcétera, de este cuento notable del sonido del trueno. De hecho, ese cuento fue hasta parodiado por los Simpsons. De todas maneras, porque es clásico. Ya, pero si usted me pregunta a mí, Luis Miguel, acá en mi librito Quimantú, mi colección acá, selección de cuentos de ciencia ficción de editorial Quimantú, ya, cuando era muy pequeño leí esta historia que la encontré notable y se las quiero comentar. La sirena. Que no es lo que están pensando ustedes, sino que se refiere a la historia de un faro que emite un sonido, ¿ya? Una sirena que suena para avisarle a los barcos que no choquen. Y resulta que ese sonido es escuchado en la profundidad del océano y un visitante de miles de años atrás de la prehistoria escucha el sonido y cree que es su pareja, que es su media naranja, y viaja por los océanos para llegar a buscar a la última de su especie. ¿Y con qué se encuentra? Con un faro. Notable historia. Ray Bradbury,
Gracias Qué bien. por motivarme la imaginación. Crónicas marcianas. Y también, olvidé la más importante, Luis Miguel, ¿eh? Fahrenheit 451. Sí, sí. Notable, también adaptada muchas veces al cine, ¿ya? Y a la televisión. Notable historia de una sociedad que quema los libros, porque la imagen es todo. Si Pero no me ¿sabes qué? equivoco, hay una Ha serie sido, ahora ha de sido de Fahrenheit. ha sido de las pocas cosas en que yo creo que el cine no ha podido dar con lo que era el libro. O sea, No, mis imágenes que venían con el libro nunca fueron superadas por la película, sin sí, duda. es verdad, de todas maneras. De las pocas cosas que me pasaba, pero en ese sentido. Oye, Jorge, pucha, muchas gracias. No, La pues verdad que gracias a ti, po. ambos personajes fueron Sí. apasionantes, weón. A ¿O leer, no? chiquillos, a leer, amigos auditores, Ray Bradbury, búsquenlo, descárguenlo. Son historias, pero no se van a aburrir. Ahora que estamos en cuarentenado, yo he disfrutado releyendo mis libros, oye. ¿Qué quieres que te diga? Qué bueno. ¿Ah? No, pero sin duda, Bradbury y Trotsky fueron personajes, cada uno en su ámbito, fueron personajes muy importantes, pero también reflejaban la pasión por lo que hacían, la pasión por la política en uno y la pasión por escribir el otro, por la fantasía, como ese. Lili, Un último detallito, Luis Miguel, un último dale. detallito de Ray Bradbury. Tú sabes que nunca fue a la universidad porque le tocó vivir la Gran Depresión, así que no tenía dinero, su familia no tuvo recursos. Entonces, ¿sabes cómo se hizo escritor? Ajá, no Yendo a la sé, biblioteca. Yendo a la biblioteca, ¿no? Y leyendo. Para que qué vean, amigos lindo. míos, qué tanto, qué licenciatura, no sé qué. No, a leer nomás, vamos. Pues, Lili, por Aproveche, favor. Polito. No, aproveche, Polito, usted, palabra al cierre, don George, ya Bueno, que usted está sabe tan, que tan siempre le damos las inspirado y tan gracias apasionado. a Dani Marilicán por el espacio, a usted por la invitación, ¿no es cierto?, toda la semana a conversar, a Miguel por la puesta al aire, a Lili por sus comentarios y la compañía, y a nuestros amigos auditores, en especial a Carlos Espinosa, gran amigo, un abrazo, de ahí te llamo. Hasta la próxima semana. Lili, palabras, comentarios, ¿qué Palabras al quiere decir? cierre. Oye, yo me voy a un aviso, que mañana parte la propaganda electoral, así que en las radios vamos a empezar a escuchar, 6 spots diarios hay, así que para que la gente esté atenta. Ya mañana empieza esta carrera, así que un llamado a que todos Sí, estemos mira. más informados, que estemos más presentes, digamos, en este proceso que viene. Y pasando de Rusia a Chile, me vengo a mi libro. Eso te quería decir, Ah, qué bueno, de yo te lo voy veras. a recordar ahora. ¿No? Un amigo Ya me que estaba vamos preguntando. a recomendar lectura, yo les quiero recomendar algo muy local, muy contingente, y que a lo mejor puede ayudar bastante a entender muchas cosas que vemos en el día a día de nuestros dirigentes, obviamente, de la UDI. Así que los invito a leer mi libro. Suena- Acércalo un poquitito más a tu cámara, por favor. Déjalo ahí Ahí. quieto a ver si se puede enfocar. Ahí está. Imputada, la historia de la negra tatuada de la UDI. Ese es el libro. Oye, un libro Lily súper Bradbury. rápido. ¿Ah? Lily Bradbury. Pero Trotsky. esto no es fantasía, ¿ya? Claro. No, No es no. fantasía. Esto es No, en este caso la realidad supera la ficción. Así que los invito en relatos simples, poder conocer cómo se maneja internamente un partido tan emblemático como la Unión Demócrata Independiente. ¿dónde se Así puede que comprar tu libro, Lili? ¿Está también en formato conmigo, ebook? no lo tengo en ebook, pero conmigo. Yo Ya. lo mando, lo escribo, hago todo. Como dice. Así que conmigo en mi Twitter, @negratatuada, pueden encontrar el libro Imputada. Ahí va con el autógrafo. Con todo. Así que eso, y muchas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, una semana muy entretenida con muchos temas a tratar, algunos menos gratos que otros, pero feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias. Qué bueno. Miguel, la voz del hermano mayor. El gran hermano, claro. Gran hermano. No, un muy buen programa el día de hoy, con algunos problemas de internet de los que estaban ahí presentes, pero un muy buen programa. Sí, yo también soy como Bradbury, tampoco tengo muchos recursos, pero muy buen programa. Dani está llorando. Dani. Sí, Un aviso. palo. Un aviso. Bueno,
Gracias Miguel, gracias Lili, gracias Jorge. De verdad hoy día lo encontré, por lo menos la idea es pasarlo bien. Hoy día yo lo pasé súper bien y creo que ustedes también. Los personajes que trajiste, Jorge, son entrañables, de verdad. Muchas gracias a ustedes tres. Soy Luis Miguel Retamares y aquí despido el programa. Nos estamos encontrando el próximo martes a contar de las 18 horas. Y este programa va a estar disponible en Spotify y también en YouTube a contar de mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Y un saludo a Francis, el personaje del vino de Neuquén, el que puso el vino en la hielera. Está escuchándonos. Francis, un gran abrazo para ti. Espero volver pronto a Neuquén. No me cierren las puertas. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.